bienvenidos a otra edición de Dossier Venezuela. Eh, Estamos en la mitad de unas elecciones primarias que se deben dar y escoger el candidato único de la oposición para enfrentar nada más ni nada menos que la dictadura mafiosa apoyada por Cuba, por Rusia, por Irán, por China, por los narcos de Nicolás Maduro. Semejante tarea tan compleja y tan difícil. Y pues tratar de lograr derrocarlos por mecanismos democráticos tiene todas las dificultades precisamente porque es una dictadura. Y uno de los elementos centrales de esta batalla era la Comisión Nacional Electoral, cómo se iba a manejar, que es la entidad encargada de las elecciones, la disputa entre los distintos candidatos era si aceptaban el apoyo del CNE o no. Se armaron toda clase de escenarios, no, es que van a inhabilitar candidatos, etcétera, etcétera. El único escenario que no miró la oposición era que el madurismo, que la mafia cambiara a los miembros del CNE. Y eso fue exactamente lo que pasó esta semana. Renunciaron los 3 miembros del Consejo Nacional Electoral que representaban a Maduro y dejaron todo eso en el aire. Para hablar de esto tenemos un periodista además con un apodo fantástico, porque es uno de los mejores jugadores del mundo, de Ferenc Puskás, húngaro, gran jugador del Real Madrid. Él se llama Eugenio Martínez, pero lo apodan Puskás porque era el jugador que su padre español amaba, y con toda la razón. Imagínense uno con Di Stéfano, las 5 Copas de Europa. Eugenio, muchas gracias y bueno, ¿por qué no nos cuentas un poquitico? Empecemos por eso, ya que el drama es tan grande y lo vamos a mirar. ¿Cómo es ese apodo de Puskás y por qué tu padre amaba Puskás? Buenos días, gracias por la invitación, embajador. Mi padre, como buen gallego, se debatía entre apoyar al Deportivo, al Celta y al Real Madrid. La mayoría de los gallegos son del Real Madrid. Así que, bueno, crecí no solamente escuchando partidos del Real Madrid por radio, sino escuchando las referencias de qué era jugar en el Real Madrid o cómo jugaba el Real Madrid en las 5 Copas de Europa, Di Stéfano, Puskás. Y bueno, en algún momento cuando me tocó abrir la primera cuenta Hotmail gratuita, lo puse como seudónimo. Después lo usé para Twitter, para la primera cuenta, y se fue popularizando tanto que hay gente que en realidad llamarme Eugenio me llama Puskás, eh, y me quedé como Puskás. Es una anécdota fantástica, pero vamos al drama y a la tragedia. ¿Qué pasó? ¿Por qué no le cuentas? Porque esto lo ven muchas personas en Colombia, colombianos, lo ven muchos influencers políticos en Estados Unidos que no tienen, digamos, el detalle de qué fue lo que pasó y las implicaciones del cambio de los 3 miembros de Maduro en el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué nos haces todo el mapa de qué fue lo que pasó? Sí, creo que lo primero es resaltar que, a diferencia del resto de países de la región, en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral no es un órgano, en teoría, subordinado a otra instancia de poder. En Venezuela, el CNE representa el poder electoral, que es un poder que está a la par del poder ejecutivo, del legislativo y del judicial. Es decir, es el cuarto poder del Estado venezolano. Y eso no es cualquier cosa, porque debería, esa forma en que fue redactada la Constitución de Venezuela, debería garantizar primero la independencia de poderes y segundo la continuidad de quienes integran a la autoridad electoral por el periodo para el cual fueron designadas, en este caso 7 años. Lo que hemos visto, Perdóname la pregunta, ¿quién los designa? los designa el Poder Legislativo por un periodo Ok. de 7 años. Lo que ha ocurrido, por lo menos en los últimos 5, es que dentro de esta estrategia del madurismo de controlar todos los procesos a su conveniencia, vamos a tener un CNE o un poder electoral diferente para cada elección. Me explico. La elección de 2018, la de Maduro, que no es reconocida internacionalmente, la organizó un CNE que fue destituido para darle paso a un CNE ad hoc que organizó la elección parlamentaria de 2020. Ese CNE ad hoc no le siguió funcionando a Maduro y lo cambió por un nuevo CNE, en teoría para 7 años, como dice la ley, que se eligió en 2021 y que de repente renuncia a poco más de
2 años de haber sido designado. Ahora vamos a tener un nuevo CNE para el año 2024. ¿Y por qué se hacen estas designaciones? ¿Y por qué se hacen estos cambios? Cuando Nicolás Maduro admitió en 2021 darle a la oposición 2 integrantes de los 5 principales que tiene el Consejo Nacional Electoral, lo hizo porque no era la estrategia de la oposición participar en elecciones. Así que le importaba muy poco a Maduro, al madurismo, quién integraba el CNE o si podía incluso perder el control institucional del organismo. No es este el caso para la presidencial. Maduro necesita el control del Consejo Nacional Electoral para la presidencial y necesita algo que llamamos en Venezuela coloquialmente rectores electorales espantavotos, es decir, personas con un perfil político muy alto que generen, y vinculadas al Partido Socialista Unido de Venezuela, que generen desconfianza o aumenten la desconfianza en el elector opositor y en el elector independiente, pero vinculado o que puede terminar votando por la oposición. Necesita rectores entonces con un perfil político muy alto, que sean además línea dura del Partido Socialista Unido de Venezuela. Por eso renunciaron estos 3. Renunciaron estos 3 para facilitar o para justificar un cambio total dentro de la estructura del Consejo Nacional Electoral, para justificar además que estos grupos alternos a la oposición venezolana, a la plataforma unitaria que han ido creándose a partir del año 2018, también tengan algún tipo de cuota de poder dentro del CNE. Es decir, Maduro trata de blindar políticamente el control que tiene o que pudiese tener en 2024 sobre el CNE, entendiendo que ahora la estrategia electoral de la oposición, que la estrategia de la oposición es electoral, es participar, y en una elección que sea competitiva, con reglas medianamente claras, es muy difícil para Maduro ganarla si no se empieza a torcer el proceso electoral desde el principio. Lo que hace Maduro es le dice a estos 3 señores, ustedes tienen que renunciar, porque yo necesito tener un mayor control, porque yo necesito meter gente que espante los votos y que le diga a la gente, no importa si usted vota o no, aquí le voy a torcer el resultado. Correcto. Sería ideal nombrar a una persona como Iris Varela a semejante delincuente. ¿Es posible que eso pase? Es posible que pase que sea Iris Valera, es posible que sea Francisco Ameliach, que fue el anterior presidente del Parlamento venezolano, pudiese ser Silvia Flores, pudiese ser el Contralor General Elvis Amoroso, pudiese ser el Fiscal General Tarek William Saad. La Constitución venezolana no es muy rigurosa en cuanto al perfil profesional que tiene que tener un rector del Consejo Nacional Electoral. De hecho, el actual presidente que renuncia es historiador. Y nunca se ha desempeñado dentro del área electoral, por mencionar un ejemplo muy específico. Bueno, pero renuncian los 3 de Maduro. Los 2 de la oposición no. No renuncian. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con la estructura? ¿Qué tan técnica es la estructura del CNE? Porque también hay gente carrera, pero obviamente pues cuidan su puesto. Entonces, claro, el Consejo Nacional Electoral funciona con 5 rectores principales. En este momento 2 son de la oposición, 3 son vinculados al oficialismo. Según la ley, las decisiones del directorio tienen que tomarse con el voto favorable de 3 de los 5. Al haber solamente 2, no hay quórum. El chavismo está generando una crisis institucional. Si hubiese institucionalidad en el legislativo, en el poder legislativo, lo que debería hacer el legislativo es designar las vacantes, suplir las vacantes absolutas de los 3 que han renunciado. Sin embargo, el legislativo ayer, el poder legislativo, la Asamblea Nacional, dijo que como renunciaron 3, mejor vamos a designar otra vez a los 5. Argumentos más, palabras menos. No tiene ningún tipo de basamento legal la decisión, pero se va a instrumentar igual. Es un tema que suele ocurrir en Venezuela, no importa lo que diga la ley, sino la interpretación que le da el gobierno venezolano. O sea, los 2 que tenía la oposición cuando la asamblea, además fraudulenta, toman la decisión, van a quitarlos inclusive, y Maduro va a quedar con 5 de 5. No necesariamente Maduro pudiese quedar con 3 de los 5 de línea dura, pudiese darle 1 a la Alianza Democrática, que son estos partidos intervenidos, cooptados por el Tribunal Supremo de Justicia en los últimos 3 o 4 años. Los alacranes. Los alacranes y unos partidos que no necesariamente son alacranes, pero que han hecho grupo.
Entonces vas a tener un rector que Maduro va a decirle a la comunidad internacional que representa a la oposición, cuando en realidad es un rector que va a estar más plegado al oficialismo. Va a ser una relación 4-1 en el mejor de los casos. Como las decisiones se toman con el voto favorable de 3, que la oposición tenga un rector, el impacto que tiene ese rector sobre las decisiones del CNE a veces es simplemente anecdótico, simplemente para dejar constancia de las irregularidades. Bueno, ¿y qué viene ahora entonces? ¿Qué crees tú que va a pasar y qué viene? Bueno, la oposición se ha enfrascado en el proceso de primaria, es un proceso de primaria que estaba previsto inicialmente para lograr la coordinación entre los distintos factores, pero que por la forma en que se ha venido desarrollando, se está convirtiendo en una especie de elección de la dirigencia opositora, renovación o relegitimación de la dirigencia opositora, de la plataforma unitaria en este caso. Algunas personas que escucharán dirán, ¿por qué la oposición venezolana quería que el Consejo Nacional Electoral le prestara asistencia técnica? Y es una pregunta razonable en función de lo que se suele decir del CNE venezolano. Sobre ese tema creo que es importante resaltar que el ciclo electoral venezolano es totalmente irregular, pero lo único que ha funcionado bien en las últimas 2 décadas es el sistema automatizado de voto, que es bastante riguroso. Y el problema en Venezuela no es el sistema automatizado de voto, sino es todo lo que ocurre hasta que la persona llega ante la máquina o ante la mesa de votación para ejercer su voto. Apertura y cierres unilaterales de centros de votación, negativa del gobierno venezolano a actualizar el registro electoral, negativa del gobierno venezolano que los venezolanos en el extranjero puedan participar en la elección, mantener irregularmente los centros de votación abiertos después de la hora de cierre para una operación remolque de electores. En fin, el problema no es el sistema automatizado. El sistema automatizado, que en este caso la oposición se comprometía a alquilarle al CNE, lo que iba a hacer es permitirle a la oposición que su primaria fuese más inclusiva, porque iba a desplegar 7.000 mesas de votación en todo el país, la oposición iba a controlar el software de escrutinio de votos, así que iba a tener un resultado creíble y rápido. Sin Y el con, Consejo, y con esta decisión, el Consejo Electoral ya no va a participar. el Consejo Nacional Electoral se generan excesivas dudas sobre el comportamiento político que puede tener el CNE en las próximas semanas o meses. Lo más probable pareciera que la Comisión Nacional de Primaria, cuando ya había acordado con la autoridad electoral su asistencia técnica, hoy diga que tiene que declinar de esa petición. ¿Cuál es el efecto práctico? Si con el CNE se iban a desplegar 7.000 puntos de votación en toda Venezuela para la primaria, sin el CNE, por temas logísticos y presupuestarios, la oposición apenas va a poder desplegar 3.000. Evidentemente, con 7.000 mesas de votación, la primaria era mucho más inclusiva, con 3.000 es mucho más limitada a algunas zonas específicas de la geografía venezolana. Básicamente, se hace que la primaria sea más difícil de organizar para la oposición. Algunas personas que nos escuchan seguramente dirán, en muchas partes se organizan procesos manuales y no hay este problema. Lo que pasa es que en Venezuela hay que entender que se está organizando una elección primaria en medio de un sistema que no es democrático. Para una organización, para una elección manual se necesitan muchos proveedores de servicios y de material, por ejemplo. Impresión de cuadernos de votación. Con el CNE, la oposición se iba a evitar el problema de la impresión de los cuadernos de votación. Ahora tiene que buscar un proveedor que imprima cuadernos de votación para su primaria. Eso parece muy sencillo, pero todo el que en el pasado ha trabajado para procesos de la oposición venezolana, empresas privadas, quiero decir, termina sufriendo represalias legales, represalias financieras, represalias fiscales. Entonces no es tan sencillo encontrar proveedores para organizar una primaria de ámbito nacional. Obvio, las empresas que le quieren ayudar a la oposición, después el gobierno les dice, ahora las voy a sancionar. Entonces todo el mundo dice, no, perdóname, yo por un contrato no voy a tirarme toda mi empresa y todo Correcto, lo que tengo. Eso es correcto, muy diferente. correcto. Entonces, esta sin duda es una medida política inteligente, tengo que decirlo, Sí, sí. astuta, que le permite usar, digamos, el margen democrático para destruir la democracia por dentro. Uh -huh.
¿quién se craneó esa estrategia dentro del gobierno? ¿Cómo crees tú que eso, quién es el cerebro detrás de esta decisión tan importante, dramática? Bueno, desde el punto de vista electoral siempre ha tenido mucha incidencia o mucha influencia el actual presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el expresidente de la Asamblea Nacional, Francisco Ameliacho. Francisco Ameliacho, militar retirado, Jorge Rodríguez, hijo de un emblemático dirigente social de la izquierda venezolana. Básicamente todo el entramado electoral pasa de alguna u otra manera por las decisiones y por las estrategias que tanto Jorge Rodríguez como Francisco Ameliat suelen diseñar o suelen ejecutar. En todo caso, como bien dice embajador, es una decisión muy hábil porque ante la comunidad internacional, sobre todo ahorita que estamos hablando de narrativas, como dijo el presidente de Brasil en la reciente cumbre en su país, internacionalmente Maduro dirá que él no le negó a la oposición venezolana la asistencia técnica. Y en esencia es algo cierto. Es la oposición venezolana la que decide no continuar con la asistencia técnica del CNE en vista del peligro político que representa hacer acuerdos con 5 rectores o con el cuerpo colegiado de 5 personas que después no van a estar dentro de 1, 2 o 3 meses. Y habría que ver con qué agenda política vienen los nuevos rectores del CNE. Pero yo creo que la oposición queda sin opción. Le toca seguir jugando con el CNE como sea, porque es que, ¿cómo va a organizar usted hoy una elección en 3, 4 meses de la nada? No pueden utilizar quienes lleguen, sobre todo para estas primarias, ya después se verá lo dentro de un año. Si la decisión fuese mía, yo a pesar del riesgo político continuaba con el Consejo Nacional Electoral y forzaba al gobierno venezolano si quiere evitar la primaria, porque necesita evitarla, a que realmente el gobierno venezolano tenga que ejecutar algún tipo de acción legal o algún tipo de acción política que realmente demuestre que el gobierno venezolano está bloqueando la primaria, si la decisión fuese mía. Pero claro, no la... Estoy totalmente de acuerdo contigo, querido Puskas. ¿Suenan nombres? O sea, tú mencionaste a Cilia, tú mencionaste al anterior presidente de la Asamblea. Ya suenan nombres para ser parte de este nuevo CNE. Suena la loca, la asesina de nuestra amiga Iris Varela. Bueno, sí, son los nombres que el chavismo ha puesto a rodar. Eso también es parte de la estrategia del chavismo. Simplemente como comentario al margen, el chavismo suele generar expectativas muy malas en la opinión pública y después cuando no se cumple esa expectativa que es tan mala, la gente dice, ah, bueno, pero con eso se puede trabajar. Pongo un ejemplo. Suena mucho Iris Valera. Probablemente ya no sea. Pero eso genera un nivel de rechazo a la decisión de tal magnitud que después regresa, por ejemplo, Sandra Oblitas, que fue rectora del CNE y salió en el año 2018, ha sido muy criticada por la oposición. En algún momento la oposición pidió la salida de Sandra Oblitas del CNE y entonces el chavismo hace que regrese Sandra Oblitas. Entonces ante la opinión pública queda, ah, bueno, pero no vino el diablo, vino alguien... Okay. Vino claro. Alguien no tan malo. Entonces, yo creo que con esto de los nombres que empiezan a sonar hay que tener cuidado porque el madurismo, el chavismo es bastante maquiavélico en esto. Suele generar una expectativa tan mala que después no la cumple y entonces todo el mundo queda contento porque pareciera que se lograron cosas cuando simplemente fue una estrategia de generar falsas expectativas, en este caso negativas. Totalmente clara la estrategia. Y este CNE que acaba de renunciar, estos 3, este CNE que ¿era relativamente confiable? ¿Habría podido dar garantías? Es un CNE que, desde el punto de vista técnico, logró avances importantes y por la forma que fue diseñado, por las personas que lo integran. En este CNE se logró con un acuerdo político en 2021, e insisto que ese acuerdo político fue posible
gracias a que Maduro no veía un peligro en la elección regional, en la elección de gobernadores y alcaldes del año 2021. Este CNE tuvo la particularidad de permitir la entrada de un técnico electoral que se llama Roberto Picón. Roberto Picón por mucho tiempo fue el cerebro electoral de la oposición venezolana, el cerebro técnico desde el punto de vista electoral. Y el chavismo además, en ese proceso de negociación del año 2021, no solamente le dio entrada a Roberto Picón al Consejo Nacional Electoral, sino que se dio en algo que no había hecho en 2 décadas, que es permitir que un rector no vinculado al oficialismo integrara la Junta Nacional Electoral. Para explicarle a la audiencia, el Consejo Nacional Electoral tiene 3 grandes organismos subordinados. La Comisión de Participación Política y Financiamiento, que se encarga del financiamiento de los partidos, la Comisión de Registro Civil y Electoral, que se encarga del proceso de padrón, y la Junta Nacional Electoral. La Junta Nacional Electoral es la que decide cómo se auditan las máquinas de votación, cómo transmiten las máquinas de votación, dónde se pone un centro de votación, dónde se cierra, dónde se abre, a qué hora inicia el proceso, a qué hora cierra, cuándo se anuncian los resultados, qué se le permite auditar o no a la oposición. En fin, la Junta Nacional Electoral es el verdadero cerebro, el corazón técnico de la autoridad electoral venezolana. Y por primera vez en 2 décadas, la oposición tuvo presencia en la Junta Nacional Electoral con Roberto Picón. En este momento que va a haber borrón y cuenta nueva en la autoridad electoral, lo más probable es que el chavismo para el 2024 no permita que la oposición tenga a un rector incorporado en la Junta Nacional Electoral. Mucha gente en el exterior está ansiosa de votar por ese cambio, por esa renovación de la oposición, por ese escenario nuevo. ¿Qué va a pasar con la gente en el exterior? Ahora quedan en el aire. ¿Qué le puedes tú decir al señor en Chile, en Perú, en Colombia, en Miami, de lo que pueda pasar? Sí, no. Hay que separar el tema del venezolano en el extranjero para la primaria y para la presidencial. En el caso de la primaria, siempre se descartó la asistencia técnica del CNE en el extranjero, porque el CNE no tiene infraestructura electoral fuera de Venezuela. Y la primaria en el extranjero siempre se previó como un proceso de corte manual. Y las expectativas siempre han sido muy bajas de participación. Es decir, sé que se habla de 7.3 millones de migrantes venezolanos, pero no todos los migrantes venezolanos son electores potenciales. Y no todos los electores potenciales participan en una primaria, que es un evento muy particular de un sector de la oposición. Lo que se ha previsto en el extranjero es que para la primaria puedan votar aproximadamente 800.000 personas, que es un buen número, considerando que si la elección presidencial fuese este domingo, apenas 50.000 pudiesen votar formalmente. El registro electoral venezolano, el registro electoral de electores fuera de Venezuela, apenas le garantizaría el derecho al voto a 50.000 personas al día de hoy. Así que todo lo que ha hecho la oposición es ganancia en cuanto a organizar a la diáspora venezolana. ¿Qué se necesita para el voto de los venezolanos en el extranjero? Primero, que se habilite el registro consular y electoral en las misiones diplomáticas, en embajadas y consulados. Y segundo, que se hagan operativos especiales. Pongamos el ejemplo de Bogotá. Con un consulado o una embajada es imposible que se logre inscribir con la forma que lo quiere hacer el CNE presencialmente, acudiendo un día específico de la semana a 2 millones de electores potenciales que puedes tener o 200.000. No hay forma logística que se pueda atender a la diáspora venezolana como lo está sugiriendo el gobierno venezolano. Adicionalmente hay que entender que hay una limitante legal terrible. En algún momento, en el año 2009, se reformó la ley electoral y la Asamblea Nacional de ese momento incluyó una disposición que para poder votar en el extranjero, el venezolano en el extranjero tiene que demostrarle al funcionario venezolano que tiene residencia legal permanente en el país donde se encuentra. No. Y es más complicado incluso, porque Colombia no es la que decide qué es tener residencia legal permanente, es lo que decide el funcionario consular venezolano. Es decir,
El funcionario consular o la embajada de Venezuela en Colombia es la que decide qué es lo que significa estar como residente permanente en Colombia. El de Argentina, él es el que decide qué significa ser residente permanente en Argentina. Eso evidentemente ha hecho que la capacidad o la posibilidad de que el venezolano que está afuera actualice sus datos para votar fuera de Venezuela sea mínima, porque son muy pocos los que pueden cumplir con el requisito de demostrar residencia legal permanente. Vamos a Sí, poner simplemente para demostrar el impacto del voto en el extranjero. En 2013, la elección Maduro-Capriles, la diferencia fue de 220.000 votos. Ese año se quedaron sin poder inscribirse en el extranjero 800.000 personas, justamente por esta limitante legal. Uno supone que el venezolano que está en el extranjero es un voto que va contra el gobierno venezolano. Los votos que necesitaba Capriles para ganarle a Maduro no se lograron inscribir. Los votos potenciales, quiero decir. Y eso va a ocurrir para el año 2024. Es un punto de honor para el gobierno venezolano no permitir que el venezolano en el extranjero ejerza mayoritariamente el derecho al voto. sin embargo, en las primarias ellos pueden inventarse un mecanismo que muestre la cantidad de gente que hay por fuera y, y diseñar un mecanismo de movilización que de pronto muestre 500.000, 800.000, 1 millón de votos en todo el extranjero. Y eso tiene un Justamente, impacto político, ¿no? justamente por eso digo que, aunque suena poco, decir que son 800.000 personas las que se proyectan que pueden votar en la primaria, es mucho si consideramos que al día de hoy, formalmente, el gobierno venezolano solamente permitiría que 50.000 personas puedan votar. Y quiero aclarar el dato de 50.000, porque si hay alguien del gobierno venezolano escuchando, dirá que estoy mintiendo y son 107.000. Efectivamente, el registro electoral fuera de Venezuela tiene 107.000, pero la mitad de esos 107.000 están registrados en Estados Unidos. Y como no existen embajadas ni consulados de Venezuela en Estados Unidos, esos tampoco pueden votar. Los venezolanos en Estados Unidos tampoco pueden ejercer el derecho al voto. Ya vemos lo que está haciendo Maduro y su mafia para empezar a cooptar todos los escenarios de libertad y de posibilidades democráticas dentro de la jurisdicción legal en términos electorales. Pero hay otra que no podemos descartar y es la judicial. Eh, ¿Qué puede hacer el Tribunal Supremo de Justicia que está en el bolsillo de Maduro, que no es una rama independiente? Eso es una narcocracia lo que ustedes tienen en Venezuela para amenazar estas elecciones. También hay un espacio para que esta rama del poder público amenace las elecciones, ¿no? Bueno, hay dos posibilidades de intervención de la primaria. La primera, justamente el registro ad hoc, el registro paralelo que se está haciendo de venezolanos para votar fuera del país. Ya se han presentado algunos recursos diciendo que la Comisión Nacional de Primaria no tiene facultad para crear un registro electoral paralelo al de la autoridad electoral para este proceso interno de la oposición venezolana. Ese es el primer punto. El segundo es el de reclamar que hay fraude al elector al permitir que en la primaria, para escoger un teórico candidato presidencial, participen políticos que están inhabilitados administrativamente. Y ese tal vez va a ser una espada de Damocles sobre la primaria hasta el mismo 22 de octubre, que se permita la participación de inhabilitados por el gobierno venezolano y que alguien utilice eso como argumento de fraude al elector. ¿Y quiénes son los inhabilitados hoy? Bueno, en Venezuela todos los políticos están inhabilitados hasta que se diga lo contrario, primer punto. Segundo, en realidad en este momento de todos los principales precandidatos que están en la primaria, todos tienen algún tipo de asterisco sobre su habilitación para inscribirse potencialmente en el 2024. Vamos a ejemplos concretos. Enrique Capriles Radonsky y Freddy Superlano tienen inhabilitaciones activas por 15 años, inhabilitaciones administrativas. María Corina Machado y César Pérez Vivas tenían inhabilitaciones activas y ya se vencieron. Sin embargo, la Contraloría General de la República no le ha informado al CNE formalmente que esa inhabilitación se venció. Si María Corina Machado fuese hoy ante el CNE a tratar de inscribir su candidatura, el CNE le dice que no la puede inscribir porque la Contraloría no le ha dado permiso para eso.
Esto parece un trámite muy sencillo. La Contraloría le dice al CNE, ya se venció la inhabilitación de esta persona. Sin embargo, para las elecciones de 2021 se dieron los casos de aspirantes de la oposición que ya tenían inhabilitaciones cumplidas y el CNE no los dejó inscribir porque la Contraloría no les dio el visto bueno. El otro caso es el de Manuel Rosales. Manuel Rosales tenía una inhabilitación activa por 15 años por 15 años, y en 2008 el Tribunal Supremo de Justicia suspendió la inhabilitación. Hay un asterisco sobre Manuel Rosales. En cualquier momento el Tribunal Supremo de Justicia pudiese decir que empezó a correr nuevamente la inhabilitación. En fin, Capriles tiene una inhabilitación activa, María Corina no tiene permiso para inscribirse ante el CNE, y Manuel Rosales tiene su inhabilitación suspendida por un tribunal que pudiese reactivarse en cualquier momento. Por donde se mire, todos los candidatos, los potenciales principales candidatos de la primaria, tienen algún tipo de restricción impuesta por el gobierno venezolano. Por eso todo lo que hemos hablado plantea, digamos, un escenario tremendamente pesimista. Y es que, pues, en una dictadura el dictador no entrega el poder. Aquí la oposición está planteando primero una renovación que me parece que es importante por el desgaste, pero también una posible derrota de Maduro en las elecciones del 2024. ¿Es eso posible? ¿Se va a dar? Estamos hablando de una narcodictadura, estamos hablando de un tema tan complejo y todo lo que hemos visto es ellos moviendo los hilos del poder porque no existe democracia para evitar que eso pase. ¿Tú qué crees? Yo no me preocuparía tanto por la posibilidad que Maduro pierda, porque con un candidato unitario la oposición puede ganar una elección presidencial en vista de los números que tiene Maduro. El problema es que Maduro acepte la derrota y que después Maduro entregue el poder, especialmente por la fecha de la elección. A ver, en Venezuela no hay una ley que diga en qué momento exacto debe hacerse la elección, y al madurismo le encanta adelantar la fecha de las elecciones para jugar con eso. Vamos a suponer que la elección de 2024 se adelanta a mayo, junio, como ocurrió en 2018, y Maduro pierde. Venezuela va a transitar 6 meses en el escenario de tener un presidente electo y un presidente en funciones, sin ley de transición ni nada por el estilo. La gobernabilidad del país va a estar terriblemente amenazada por ese escenario. Así que a mí, más que preocuparme que Maduro pueda perder, que puede perder es cómo se garantiza la gobernabilidad del país si Maduro pierde, o si el chavismo realmente reconoce o no el resultado. Creo que eso es mucho más complejo y es algo de lo que poco se habla en realidad. Cómo garantizar la gobernabilidad del país si efectivamente Maduro pierde, y cómo hacer que Maduro reconozca que perdió, o el chavismo, el madurismo. La comunidad internacional ha presionado mucho, de manera equivocada, creo yo, haciéndole grandes favores a Maduro mientras este no devuelve, o sea, no muestra ningún interés en respetar reglas democráticas. ¿Qué crees tú que podría hacer la comunidad internacional aquí para presionar o para generar un espacio que sea verdaderamente democrático en las elecciones ahorita primarias y presidenciales del otro año? Bueno, creo que es un tema de costos y beneficios. El costo de salida del poder para Maduro o para el madurismo es muy alto. El costo de permanencia en el poder es muy bajo. Es decir, que Maduro continúe torciendo lo poco que queda de la institucionalidad venezolana para permanecer en el poder tiene un costo bajísimo para él. El costo de salida del poder de Maduro es muy alto en vista de todas las amenazas que hay sobre su contra. Lamentablemente esto es un proceso en donde tiene que tratar de equilibrarse el costo de salida y el costo de permanencia, y eso solamente lo puede hacer la comunidad internacional, y eso es algo que públicamente además tampoco se podrá debatir, pero la comunidad internacional necesita darle garantías de salida del poder a Maduro y a algunos emblemáticos integrantes del madurismo para poder avanzar, porque sinceramente si uno se pone en el puesto
de alguien que está en el gobierno venezolano, ¿para qué entregarían el poder? ¿Qué incentivos tienen para entregar el poder? Pero inclusive se ha empezado a hablar de que Maduro no sería el candidato en el 2024 y que si María Corina es la que gana que parecería que va a ganar las primarias, que el madurismo la enfrentaría con Delcy Rodríguez, que es mucho más hábil políticamente, que digamos es una mujer. ¿Tú ves alguna posibilidad de que de pronto en ese escenario pasen cosas así? Sinceramente, Maduro, después que sobrevivió políticamente al 2019, 2020 y 2021, a la presión internacional y a la crisis económica de 2021, Maduro se ganó él mismo el derecho de estar en el 2024 y se ganó el control del chavismo, de lo que queda del chavismo, de lo que queda del gobierno venezolano. Yo sé que a Maduro se le considera una persona débil, pero sinceramente, Maduro, desde que llegó al poder en 2013, ha logrado ir separando grupos de poder para quedarse prácticamente él con el control de la revolución bolivariana. Cuando Maduro llegó al poder, había al menos 7 grupos de poder económicos y políticos con los que tenía que discutir decisiones. Al día de hoy solamente hay 2, el de él y el de Diosdado Cabello. Pero hay un tercero que está en el exilio, que son gente muy representativas de un espacio del chavismo que no está con Maduro. Uno ve ahí a Izarra, uno ve ahí a la exfiscal, uno ve ahí inclusive a Rodríguez Torres, uno ve ahí ciertos sectores que están afuera, que son muy representativos en un sector de la sociedad venezolana, pero que por los odios que hay no logran integrarse con la otra oposición. ¿Tú verías una unión de esos dos sectores, digamos, bajo una premisa? Después de que saquemos a Maduro nos matamos, antes no. ¿Es eso posible? ¿Sería eso bueno? ¿Tú qué crees? ¿Qué mensaje sería de una unión de esas? Creo que la posibilidad de primero nos unimos y después ventilamos nuestras diferencias no existe. Sinceramente no existe. Primero hay que construir puentes entre los sectores para que eso ocurra y no hay puentes. Y tampoco hay personas que puedan construir puentes entre los sectores, que es lo peor. O sea, hay muy pocos en este momento que pueden conversar con la oposición y al mismo tiempo conversar con el madurismo a igual. Eso ya es muy raro en Venezuela. Y lo segundo es que ese sector del chavismo en el exilio efectivamente fue muy representativo, pero ha perdido la conexión con la base chavista. Es decir, tiene muy poco que aportarle a la oposición en cuanto a votación, en cuanto a estrategia o en cuanto a incidencia sobre el elector chavista que queda en Venezuela. Sinceramente no tienen incidencia o han perdido la incidencia que tuvieron en el pasado. Lo que sí es cierto es que no pareciera probable que Maduro no corra en el 2024 y no parece probable, o hay que poner un asterisco en si María Corina, si gana la primaria, María Corina se presentaría a la presidencial del año 2024. Yo no lo daría por sentado. Yo creo que eso es un tema que todavía va a dar mucho que hablar, porque la posición de María Corina sobre el tema electoral para el 2024 es mucho más severa, tiene muchas más exigencias de condiciones que las que tiene actualmente la plataforma unitaria. Yo me inclinaría a pensar que, salvo que ella vea un triunfo incontestable, a lo mejor María Corina, aunque sea la ganadora de la primaria, no corre en el 2024. Pero eso sería el peor error del mundo, porque finalmente cuando uno no corre, gana el otro. Definitivamente, claro, también hay quien dice que cuando uno está en la carrera y está próximo a ganar es más difícil retirarse, ¿no? Eso seguramente habría que valorar esta conversación ya más cerca de la presidencial, del momento de la presidencial. Lo que es cierto es que la oposición venezolana necesita forzar a que el gobierno venezolano, bien sea elimine la primaria, bloquee la primaria, y adicionalmente la oposición necesita seguir tratando de generar fricciones
o rupturas dentro de la coalición gobernante. Yo creo que la oposición tiene que buscar, guardando las referencias históricas o guardando la distancia histórica. En Venezuela se necesita un Adolfo Suárez, como fue Adolfo Suárez en la transición española. En Venezuela hay que buscar un Adolfo Suárez que pueda hacer esa transición entre lo que hay actualmente de Maduro y otro tipo de gobierno, un gobierno mucho más democrático. ¿Tú ves a alguien ahí? ¿Ves un Lorenzo Mendoza? ¿Ves a alguien ahí convirtiéndose en una especie de Adolfo Suárez? El problema es que para cumplir ese rol sí, de Adolfo Suárez, tiene que salir desde el chavismo madurismo, no va a salir de un sector ajeno al chavismo madurismo. ¿Y ves a alguien ahí? Sinceramente en este momento no, pero me imagino que la sociedad española en el momento que apareció Adolfo Suárez tampoco lo veía él como alguien que pudiese guiar la transición entre Franco y otro sistema de gobierno. Creo que hay que facilitar o provocar que aparezca alguien que pueda hacer una transición entre Maduro y otro sistema de gobierno. Y para facilitar o provocar que eso ocurra, hay que tratar de seguir fragmentando a la coalición gobernante y hay que tratar de seguir dándole incentivos a los integrantes de la coalición gobernante para que el costo de salida sea más bajo y el costo de permanencia sea más alto. Pues Eugenio, muchas gracias. A usted, embajador. Sobre lo que está pasando, sobre para dónde va este tema electoral y las dificultades de hacer oposición, de ser decente en una dictadura. Muchas gracias. A usted, embajador. Un abrazo.